Ya no eres mi padre. No te acuerdas ni de tu propio nombre. Eres basura que estorba mi vida. Esas fueron las últimas palabras que escuché de mi hijo Alberto Moreno Gil antes de que todo se volviera negro. Era la madrugada del 15 de abril de 2024, y yo, Javier Moreno Torres, empresario jubilado de 64 años, estaba a punto de desaparecer del mundo. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Todo comenzó esa misma tarde, alrededor de las 18:30, en mi casa de Pozuelo de Alarcón. Llevaba 2 semanas sintiéndome extraño, dolores de cabeza constantes, visión borrosa ocasional, y esa sensación de que las palabras correctas se me escapaban de la mente como agua entre los dedos. Pero a los 64 años, uno aprende a ignorar las señales del cuerpo. Gran error. Estaba en mi despacho revisando unos documentos de la empresa que había vendido 3 años atrás, cuando sentí que la habitación comenzaba a girar. Un dolor agudo atravesó mi cabeza como un rayo. Intenté levantarme de la silla, pero mis piernas no respondieron. Los papeles se me cayeron de las manos. Escuché el sonido sordo de mi cuerpo golpeando contra la alfombra persa que había comprado con mi difunta esposa María en 1998. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos. Horas. El tiempo se había convertido en algo líquido e incomprensible. Lo siguiente que recuerdo con claridad es la voz de Alberto, mi único hijo, el niño que crié solo después de que María muriera de cáncer hace 12 años. El joven al que pagué universidad completa en la Universidad Complutense, al que regalé su primer coche, al que ayudé con la entrada de su piso en Chamartín cuando se casó con Silvia Navarro Ruiz hace 8 años. Papá, despierta, vamos al hospital. Todo va a estar bien. Su voz sonaba preocupada, casi convincente. Sentí sus manos ayudándome a levantarme. Mi cuerpo pesaba como plomo. La cabeza me daba vueltas. Intenté hablar, pero las palabras salían enredadas, sin sentido. ¿Dónde? Fue todo lo que pude articular. Al hospital, papá. Has tenido algo, pero te van a curar. Confía en mí. Alberto me ayudó a bajar las escaleras. Cada paso era una agonía. Recuerdo el aire frío de la noche golpeando mi rostro cuando salimos de casa. Miré mi reloj antes de entrar al coche, pero los números bailaban frente a mis ojos. Eran aproximadamente las 23:15. Alberto me acomodó en el asiento trasero de su Audi A4 negro. Silvia iba en el asiento del copiloto, pero no dijo una sola palabra. Ni siquiera volteó a mirarme. El trayecto fue confuso. Las luces de la ciudad pasaban como rayas brillantes por la ventana. Intenté mantenerme consciente, pero mi cerebro se apagaba y encendía como una bombilla defectuosa. En algún momento, noté que no estábamos yendo hacia ningún hospital conocido. Las calles se veían cada vez más oscuras, más vacías. «Alberto, ¿dónde?» Intenté preguntar de nuevo. «Tranquilo, papá, ya casi llegamos». Pero había algo en su voz, algo frío, algo que mi instinto reconoció incluso a través de la confusión que nublaba mi mente. Traté de incorporarme, de mirar por la ventana con más atención. Estábamos en un barrio que no reconocía, edificios viejos, calles sin luz, basura acumulada en las esquinas. El coche se detuvo en una calle completamente desierta del barrio de Carabanchel. Alberto apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Pude ver en el retrovisor cómo él y Silvia intercambiaban una mirada que debía haber entendido en ese momento, pero mi cerebro dañado no procesaba las señales de peligro. «Llegamos, papá. Sal del coche». Alberto abrió mi puerta. El aire de la madrugada era gélido. Eran las 2:47 de la mañana, según el reloj digital del salpicadero que alcancé a ver. Me ayudó a salir, o más bien me sacó a rastras. Mis piernas apenas me sostenían. Me encontré de pie, tambaleándome en una acera rota, frente a un edificio abandonado con ventanas tapiadas. «¿Dónde? ¿Hospital?», logré decir. Entonces sucedió. Alberto me soltó bruscamente y dio 3 pasos hacia atrás.
La expresión de su rostro cambió por completo. Ya no era preocupación, era desprecio puro, asco, como si estuviera mirando algo repugnante. No hay ningún hospital, viejo. ¿Hospital para qué? ¿Para que desperdicies más dinero en tratamientos inútiles? Mírate, no sabes ni dónde estás parado, no recuerdas tu propio nombre. Intenté procesar sus palabras. Debía estar confundido por el ABC. Este no podía ser mi hijo hablando. Albert, yo soy tu padre. ¿Mi padre? Se rió. Una risa cruel que nunca le había escuchado. Ya no eres mi padre. No te acuerdas ni de tu propio nombre. Eres basura que estorba mi vida. Un desperdicio humano que solo consume recursos. Silvia bajó del coche entonces, sosteniendo mi maletín de cuero, mi teléfono móvil y mi cartera. Se acercó a Alberto y le entregó todo. Vi con horror cómo mi hijo revisaba rápidamente el contenido de mi cartera. Sacó mis tarjetas de crédito, mi DNI, mi tarjeta sanitaria, todo. Me dejó solo la ropa que llevaba puesta. ¿Qué estás haciendo? Mi voz era apenas un susurro ronco. Te estoy liberando, papá. Y me estoy liberando yo también. Durante años has sido una carga. Siempre con tus consejos no solicitados, tu control sobre mi vida, tu dinero que usabas para manipularme. ¿Cuándo vas a darme nietos, Alberto? ¿Cuándo vas a conseguir un trabajo mejor? ¿Por qué gastas tanto? Pues ya está, se acabó. Intenté dar un paso hacia él, pero mis piernas cedieron. Caí de rodillas sobre el asfalto frío. El dolor fue agudo, pero nada comparado con el dolor en mi pecho al entender lo que estaba pasando. Por favor, Alberto, necesito ayuda. Ya tuviste toda la ayuda del mundo. Ahora es mi turno. Ese apartamento de Pozuelo vale 485.000 euros. Tus cuentas de ahorro tienen 340.000 euros. Tus acciones valen otros 78.000. Todo eso es mío ahora. Firmaste los documentos hace 3 semanas, ¿recuerdas? Claro que no recuerdas. Por eso fue tan fácil. ¿Documentos? ¿3 semanas atrás? Mi mente intentaba desesperadamente recuperar esos recuerdos, pero era como buscar algo en una habitación completamente oscura. Solo había vacío. Vamos, Alberto, ya es suficiente. La voz de Silvia sonó impaciente desde el coche. Alguien podría vernos. Alberto se arrodilló frente a mí. Nuestros rostros quedaron a centímetros de distancia. Pude ver sus ojos, los mismos ojos verdes que heredó de su madre, pero no había nada de María en esa mirada. Solo frialdad calculada. Escúchame bien, viejo. A partir de este momento estás muerto para mí. Muerto y enterrado. Voy a decirle a todo el mundo que te fuiste, que tuviste una crisis de demencia y desapareciste. Nadie va a buscarte. Nadie te va a extrañar. Eres invisible. Un fantasma. Y si por algún milagro sobrevives y encuentras el camino de vuelta, te encerraré en el peor asilo psiquiátrico que encuentre hasta que realmente mueras. Se puso de pie y caminó de regreso al coche. Silvia ya estaba dentro con el motor encendido. Antes de entrar, Alberto se volteó una última vez. Adiós, papá. O debería decir, adiós, nadie. El Audi arrancó con un chirrido de llantas. Vi las luces traseras alejarse por la calle vacía hasta que desaparecieron en la esquina. Y entonces me quedé solo, completamente solo en una calle oscura de un barrio desconocido, a las 3 de la mañana, sin documentos, sin dinero, sin teléfono, y con un cerebro que apenas funcionaba. Intenté ponerme de pie, pero mi cuerpo no respondía correctamente. Logré arrastrarme hasta un banco metálico que había a pocos metros. Me derrumbé sobre él. El frío del metal atravesó mi chaqueta ligera. Miré el cielo nocturno de Madrid. Las estrellas brillaban indiferentes a mi tragedia. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? No lo sé. El frío me adormecía. La oscuridad jugaba trucos con mi mente. Voces que no existían, sombras que se movían. En algún momento perdí la conciencia. Desperté con el sol golpeando mi rostro. El banco seguía siendo mi cama. Mis músculos estaban entumecidos, rígidos. Me dolía todo el cuerpo. Pero lo peor era mi mente. Intenté recordar cómo había llegado ahí.
fragmentos confusos, un coche, palabras crueles, una voz familiar que me odiaba. Me puse de pie con dificultad, miré a mi alrededor tratando de orientarme. Edificios viejos, calles sucias. Gente comenzaba a salir de sus casas. Una mujer mayor me miró con desconfianza y aceleró el paso. Me toqué la cara, tenía barba de días. Mi ropa estaba arrugada y sucia de dormir en la calle. ¿Quién era yo? Cerré los ojos tratando de recordar. Javier. Mi nombre era Javier. Javier Moreno. No, Javier Moreno Torres. Tenía 63 años. 64. Vivía en algún lugar con árboles. Una casa. Mi casa. ¿Pero dónde? Revisé mis bolsillos desesperadamente. Nada. Ni cartera, ni teléfono, ni identificación. Era un hombre sin nombre, sin pasado, sin futuro. Un fantasma vagando por calles desconocidas de Madrid. Y así comenzó mi descenso al infierno. Un infierno que duraría 42 días y 42 noches antes de que un ángel con uniforme azul y placa de policía me encontrara y me devolviera al mundo de los vivos. Pero esa parte de la historia viene después. Primero tuve que aprender a sobrevivir siendo nadie. Los primeros días fueron los peores. No porque tuviera hambre o frío, aunque los tenía, sino porque mi propia mente era mi enemiga. Cada mañana despertaba en un banco diferente, bajo un puente distinto, y tardaba varios minutos en recordar mi nombre. Javier. Javier Moreno Torres. Lo repetía como un mantra, aferrándome a esas 4 sílabas como si fueran un salvavidas en medio del océano. Era 17 de abril de 2024, 2 días después de que mi hijo me abandonara como basura en aquella calle de Carabanchel. Había dormido en 3 lugares diferentes. Un banco de la plaza de Cabestreros, el portal de un edificio abandonado, bajo las escaleras de un paso elevado. Mi cuerpo temblaba constantemente. No sabía si por el frío de abril o por el shock de lo que me había sucedido. Caminaba sin rumbo por calles que no reconocía. Madrid era mi ciudad. Había nacido aquí en 1960. Había pasado toda mi vida aquí, pero ahora era un laberinto incomprensible. Los nombres de las calles no significaban nada. Embajadores, Arganzuela, Acacias, palabras huecas sin contexto. La gente me esquivaba en las aceras. Yo intentaba pedir ayuda, pero mi voz salía pastosa, confusa. Por favor, necesito alguien que... Mi hijo. Las palabras se me escapaban a mitad de frase. Las personas aceleraban el paso, evitaban mi mirada. Una mujer incluso cruzó la calle cuando me vio acercarme. Entendí entonces algo aterrador. Me había convertido en invisible, un fantasma en mi propia ciudad. El hambre llegó el tercer día, un vacío doloroso en el estómago que me recordaba que seguía vivo, aunque no quisiera estarlo. Vi a un hombre rebuscando en un contenedor de basura cerca del mercado de San Fernando. Me acerqué tímidamente. Él me miró de arriba abajo con ojos experimentados. Primera vez en la calle, ¿verdad? Su voz era ronca, curtida por años de intemperie. Asentí, incapaz de articular palabra. Los contenedores de los supermercados son los mejores. Van a tirar comida que está bien, solo pasó la fecha. Los de las panaderías también, nunca los de carne o pescado, te enfermarás. Y si vas a las iglesias antes de las 9 de la mañana, algunas reparten café y bocadillos. Me dio una bolsa con medio bocadillo de tortilla que había encontrado. Estaba frío y un poco seco, pero fue la comida más deliciosa que había probado en días. Lloré mientras comía, lágrimas silenciosas que caían sobre el pan. Así aprendí las reglas de la calle, reglas que nunca imaginé que tendría que conocer. Descubrí que en la parroquia de San Lorenzo, en la calle del Dr. Piga, repartían desayunos de lunes a viernes a las 08:30, que el albergue municipal de la calle Méndez Álvaro abría sus puertas a las 20:00, pero había que hacer cola desde las 18:00 para conseguir una cama, que los baños públicos del Retiro eran los únicos donde podías lavarte sin que te echaran. La primera vez que fui al albergue fue el 22 de abril, una semana después de mi abandono. La cola era interminable. Más de 100 personas esperando, hombres de todas las edades, algunas mujeres,
incluso familias enteras, todos con la misma mirada vacía, derrotada. Me uní a la fila sintiendo una vergüenza abrasadora. Yo, Javier Moreno Torres, que había dirigido una empresa de ingeniería con 45 empleados, que había facturado millones de euros, que había cenado en los mejores restaurantes de Madrid, ahora hacía cola para dormir en un catre de metal junto a desconocidos. Dentro del albergue, el olor era insoportable. Sudor, orina, desesperación concentrada en un espacio reducido. Me asignaron la cama 73, un catre estrecho con una sábana delgada y una manta áspera. A mi lado, un hombre de unos 50 años me extendió la mano. «Soy Raúl. Llevas una semana en la calle, ¿no? Se nota». «¿Cómo lo sabes?» «Los zapatos todavía están relativamente limpios. Y tu ropa, aunque arrugada, es de buena calidad. Dame un mes y no te reconocerás». Tenía razón. A medida que pasaban los días, mi deterioro era evidente. Mi chaqueta de lana se manchó con grasa de comida rescatada de contenedores. Mis pantalones grises se rasgaron en la rodilla después de tropezar huyendo de unos jóvenes que intentaron robarme los zapatos una noche. Mi camisa blanca ya no era blanca, sino un gris sucio con manchas imposibles de quitar lavándome en fuentes públicas. Pero lo peor era mi cuerpo. Perdí peso rápidamente. Mis costillas comenzaron a marcarse bajo la piel. Mis mejillas se hundieron. Desarrollé llagas en los pies de caminar kilómetros cada día con los mismos zapatos de cuero que ya no me quedaban bien. Una infección en el pie derecho me hizo cojear durante 2 semanas. No tenía dinero para medicinas, así que solo podía lavarla con agua fría y esperar que sanara sola. Mi barba creció sin control. Mi pelo, que siempre mantuve corto y prolijo, se volvió largo y grasiento. Mis uñas se rompieron y se llenaron de suciedad. Un día a finales de abril, me vi reflejado en el escaparate de una tienda cerrada y no me reconocí. El hombre que me devolvía la mirada era un extraño demacrado, envejecido, roto. Cada noche, antes de dormir, intentaba recordar. ¿Qué había pasado exactamente? ¿Por qué mi hijo me había hecho esto? Fragmentos de memoria aparecían y desaparecían como relámpagos. Una casa con jardín, un despacho con libros, una mujer de sonrisa dulce que ya no estaba. María. Su nombre surgió una noche como un regalo. María era importante. María me amaba. Pero María se había ido. Y Alberto, mi hijo. Las últimas palabras antes del abandono resonaban constantemente en mi cabeza. «Ya no eres mi padre». ¿Por qué? ¿Qué había hecho yo para merecer esto? Intentaba encontrar respuestas, pero mi memoria era como un rompecabezas al que le faltaban piezas cruciales. El 3 de mayo, un mes después del abandono, intenté algo desesperado. Fui a una comisaría de policía en Arganzuela. Entré temblando, consciente de mi aspecto deplorable. El agente en el mostrador me miró con una mezcla de lástima y desconfianza. «Necesito ayuda. Me llamo Javier Moreno Torres. Mi hijo me abandonó. Tengo una casa, dinero, pero no tengo documentos. Por favor, necesito que me ayuden a encontrar mi casa». El policía me hizo sentar y tomó nota de mis datos. Me pidió que describiera mi casa, pero las palabras se me escapaban. Tiene jardín, que está en un sitio con árboles. Pozuelo, creo. Mi descripción era patética, inútil. ¿Recuerda la dirección exacta? Calle de los... no sé. No recuerdo. ¿Número de teléfono de algún familiar? Cerré los ojos intentando visualizar un número. Nada. Mi mente estaba en blanco. DNI, número de la Seguridad Social. Negué con la cabeza, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. El policía suspiró. «Mire, señor, sin documentación, sin una dirección concreta, sin ningún número de contacto, no puedo hacer mucho. Le recomiendo que vaya a servicios sociales. Ellos pueden ayudarle con alojamiento temporal y quizás puedan recuperar su documentación si es que realmente existe». ¿Si es que realmente existe? No me creía. Pensaba que era un indigente inventando historias. Salí de la comisaría con el alma destrozada. Ni siquiera la policía podía ayudarme.
Los días se convirtieron en semanas. Establecí una rutina de supervivencia. Despertaba al amanecer, iba a la parroquia de San Lorenzo para el desayuno, pasaba el día caminando por el retiro donde había bancos para descansar y fuentes para beber agua. Al atardecer, buscaba comida en los contenedores de los supermercados de embajadores y por la noche hacía cola en el albergue. Hice algunos amigos de la calle. Raúl, el hombre de la cama contigua, que había perdido su trabajo de albañil y su familia en cuestión de meses. Carmen, una mujer de 58 años que había sido profesora antes de que una enfermedad mental la dejara sin nada. Miguel, un joven de 24 años expulsado de casa por su familia cuando salió del armario. Todos teníamos historias. Todos habíamos sido alguien antes de convertirnos en nadie. El 18 de mayo llovió toda la noche, una tormenta primaveral feroz que convirtió las calles en ríos. El albergue estaba lleno y yo no había llegado a tiempo para conseguir cama. Busqué refugio desesperadamente. Encontré un edificio abandonado en la calle Embajadores, cerca de Lavapiés. La puerta principal estaba parcialmente abierta, colgando de una bisagra rota. Entré temblando, empapado hasta los huesos. El edificio olía a moho y abandono. Había escombros por todas partes, grafiti en las paredes, jeringas usadas en los rincones. Subí al primer piso buscando un lugar seco donde pasar la noche. Encontré una habitación pequeña con parte del techo intacto. Me acurruqué en una esquina, abrazándome a mí mismo para generar calor. Mi ropa empapada se pegaba a mi piel. Tosía sin parar. Había desarrollado una tos persistente desde hacía semanas que empeoraba con el frío y la humedad. Probablemente una bronquitis sin tratar. Cerré los ojos deseando que todo fuera una pesadilla, que cuando despertara estaría en mi cama, en mi casa, y Alberto entraría a desayunar diciendo «Buenos días, papá», como solía hacer antes de que todo se rompiera, antes de que me odiara tanto como para dejarme morir en las calles. Debí quedarme dormido a pesar del frío, porque lo siguiente que recuerdo es una luz potente iluminando mi rostro y una voz autoritaria diciendo «Policía, sal de ahí con las manos donde pueda verlas». Abrí los ojos desorientado. Un hombre con uniforme azul de la Policía Nacional me apuntaba con una linterna. Era joven, 30 y pocos años, alto, complexión atlética. Me incorporé con dificultad, levantando las manos temblorosas. No quiero problemas. Solo buscaba refugio de la lluvia. El policía bajó ligeramente la linterna, pero mantuvo la mano cerca de su arma. Se acercó con cautela, examinándome. Yo debía parecer aterrador. Un hombre de 64 años, demacrado, con barba descontrolada, ropa sucia y empapada, ojos hundidos y probablemente febriles. ¿Está herido? ¿Necesita asistencia médica? Estoy bien, solo mojado y cansado. El policía se agachó frente a mí, alumbrando mi rostro más de cerca. Entonces algo cambió en su expresión. Sus ojos se abrieron ligeramente, como si hubiera visto algo que le sorprendiera. Su mirada se fijó en mi brazo izquierdo, donde la manga mojada de mi camisa se había subido revelando mi antebrazo. «Esa tatuaje», murmuró, más para sí mismo que para mí. Miré mi brazo. Era un tatuaje que me había hecho hacía 40 años. Una brújula con las iniciales TMT plus RTB dentro. Javier Moreno Torres y Rosa Torres Blanco. Mi hermana y yo nos lo habíamos hecho juntos cuando éramos jóvenes, una promesa de que siempre encontraríamos el camino de vuelta el uno al otro, sin importar dónde nos llevara la vida. «¿Cómo se llama?» La voz del policía había cambiado. Ya no era autoritaria, sino casi temerosa. Javier Moreno Torres». El policía palideció visiblemente. Se quitó la gorra con manos temblorosas. Me miró fijamente a los ojos durante lo que pareció una eternidad. Luego, con voz quebrada, susurró algo que cambiaría todo. «Dios mío. Tío Javier. ¿Tío Javier?» Esas dos palabras flotaron en el aire húmedo del edificio abandonado como una imposibilidad. Miré al policía sin entender. Su rostro se había transformado por completo.
Ya no era el agente de autoridad que me había encontrado, sino alguien que me miraba con una mezcla de horror, incredulidad y algo que parecía alivio. «Tío», repetí confundido, mi voz quebrada por la tos. No entiendo». El policía se quitó la gorra por completo y se acercó más, arrodillándose frente a mí. Con manos temblorosas, sacó su teléfono móvil y encendió la linterna apuntando su propio rostro para que yo pudiera verlo mejor. Era un hombre joven de unos 32 años, con ojos oscuros muy expresivos, nariz recta y una pequeña cicatriz en la ceja izquierda. «Soy Daniel Torres Serrano, hijo de Rosa Torres Blanco, tu hermana. Soy tu sobrino, Rosa». El nombre golpeó mi cerebro como un martillo. Rosa Torres, mi hermana, 2 años menor que yo. Imágenes comenzaron a aparecer en mi mente fragmentada. Una niña de coletas tirándome del brazo, una adolescente riendo conmigo, una mujer abrazándome en un funeral. María, el funeral de María. Rosa había estado allí, sosteniendo mi mano mientras enterrábamos a mi esposa. «Rosa», susurré. «Mi hermana Rosa». «Sí, tío. Mamá lleva 2 meses buscándote desesperadamente. Alberto dijo que tuviste una crisis, que saliste de casa desorientado y nunca regresaste. Presentó denuncia de desaparición el 20 de abril. Hemos estado buscándote por toda Madrid. Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Por qué estás así?» Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. 2 meses. Había estado perdido, vagando por las calles, durmiendo en bancos y edificios abandonados durante 2 meses mientras mi hermana me buscaba. Y Alberto había mentido. Por supuesto que había mentido. Alberto, él me dejó en una calle. Las palabras salían entrecortadas entre sollozos y tos. Me dijo que ya no era su padre, me quitó todo, documentos, dinero. Me abandonó como basura. Vi la incredulidad convertirse en rabia en el rostro de Daniel. Sus mandíbulas se tensaron, sus puños se cerraron con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. «Ese hijo de perra», murmuró entre dientes. Luego respiró profundo, controlándose. «Tío, escúchame. Voy a sacarte de aquí ahora mismo, te llevaré con mamá, ella va a...» «Rosa me está buscando», interrumpí, necesitando confirmación de que no estaba alucinando. «Cada día. Ha impreso 1000 carteles con tu foto. Ha ido a todos los hospitales, morgues, albergues. Está destrozada. Y Alberto, ese maldito ha estado todo este tiempo fingiendo preocupación mientras te tenía en las calles muriendo de hambre». Daniel sacó su radio policial y habló rápidamente. «Torres al control. Necesito que envíen una ambulancia a mi ubicación. Calle Embajadores 184, edificio abandonado. Tengo a un hombre de 64 años en posible situación de hipotermia y desnutrición. Es emergencia prioritaria pero estable. Cambio». Luego marcó un número en su teléfono personal. Escuché el tono de llamada 1, 2, 3 veces antes de que una voz femenina contestara con ansiedad evidente. «Daniel, ¿pasó algo? Son las 3 de la mañana». «Mamá». La voz de Daniel se quebró. «Lo encontré. Encontré al tío Javier». Hubo un silencio del otro lado. Luego un grito ahogado seguido de sollozos incontrolables. «¿Qué? ¿Dónde? ¿Está bien? ¿Está vivo?» «Dios mío, Daniel, dime que está vivo». «Está vivo, mamá. Está conmigo. Viene una ambulancia. Vamos al hospital 12 de octubre, encuéntranos allí». No recuerdo mucho del viaje en ambulancia, solo flashes. Daniel sosteniéndome la mano, los paramédicos poniéndome una vía intravenosa, una manta térmica envolviendo mi cuerpo tembloroso, luces de neón pasando por la ventana, y luego las puertas de urgencias abriéndose de golpe. Lo siguiente que vi con claridad fue a Rosa, mi hermana Rosa corriendo por el pasillo del hospital en pijama y zapatillas, el rostro hinchado de tanto llorar, el pelo gris despeinado. Tenía 62 años, pero en ese momento parecía haber envejecido 10 más desde la última vez que la vi. «¡Javier!», gritó mi nombre y se abalanzó sobre la camilla donde estaba acostado. Me abrazó con tanta fuerza que casi me duele.
pero no me importó. Hundí mi rostro en su hombro y lloré como no había llorado en décadas. Lloré por todo, por el abandono, por el hambre, por el frío, por las noches en la calle, por sentirme menos que humano. Estoy aquí, hermano. Estoy aquí. Ya pasó. Ya pasó todo. Rosa me acariciaba el pelo con la misma ternura con que lo hacía cuando éramos niños, y yo tenía pesadillas. Los médicos nos separaron gentilmente para examinarme. El doctor Ramírez, un hombre de unos 50 años con expresión seria, realizó un chequeo completo. Los resultados fueron alarmantes. Había perdido 18 kilos. Tenía bronquitis aguda, deshidratación severa, anemia, múltiples infecciones en la piel y signos de desnutrición avanzada. Pero lo más preocupante era mi estado neurológico. Señor Moreno, necesitamos hacerle una resonancia magnética urgente. Las pruebas preliminares indican que sufrió un accidente cerebrovascular hace aproximadamente 2 meses. Hay daño en el lóbulo temporal izquierdo, lo que explicaría los problemas de memoria y desorientación. Me hospitalizaron inmediatamente. Durante los siguientes 10 días, me sometieron a todo tipo de pruebas y tratamientos. Antibióticos para las infecciones, sueros para la deshidratación, comidas nutritivas para recuperar peso, y sesiones diarias con la neuróloga doctora Alicia Vega, especialista en recuperación post-ACV. Javier, tu cerebro sufrió un trauma significativo, me explicó la doctora Vega el tercer día. El AVC afectó específicamente las áreas relacionadas con la memoria episódica reciente y el reconocimiento espacial. Por eso no podías recordar tu dirección o números de teléfono, aunque tu memoria a largo plazo permanecía relativamente intacta. ¿Puedo recuperar esas memorias? Con el tratamiento adecuado, terapia cognitiva y tiempo, sí. El cerebro tiene una capacidad asombrosa de reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales, pero será un proceso gradual. Y tenía razón. Día a día, pedazo a pedazo, mi mente comenzó a reconstruirse. El 25 de mayo, recordé mi dirección completa, calle Arturo Soria 142, Pozuelo de Alarcón. El 27 de mayo, recordé el número de teléfono de Rosa. El 29 de mayo, recordé el nombre de mi empresa, Moreno Ingeniería y Construcciones S.L. Pero lo más importante, recordé a Alberto. No solo su nombre o su rostro, sino todo. Las señales que había ignorado durante años. Las veces que me había pedido dinero prestado y nunca lo devolvió. Las discusiones sobre mi supuesto control sobre su vida. La forma en que Silvia me miraba con desprecio mal disimulado cada vez que visitaban. Las indirectas sobre cuando finalmente me jubilara y dejara de acumular dinero inútilmente. Rosa venía todos los días. Se sentaba junto a mi cama y me contaba todo lo que había pasado durante mi desaparición. Alberto había ido a su casa el 18 de abril, 3 días después de abandonarme, con una actuación digna de un Oscar. Llegó llorando, Javier. Llorando. Me dijo que habías tenido una crisis terrible, que empezaste a gritar que no lo reconocías, que saliste corriendo de casa en plena noche y cuando él fue a buscarte ya no estabas. Presentó denuncia en la policía, imprimió carteles contigo, hizo publicaciones en Facebook pidiendo ayuda para encontrarte. Todos lo vimos como un hijo destrozado buscando a su padre. Todo era mentira, dije con amargura. Todo era una actuación para cubrir lo que realmente hizo. Lo sé ahora. Daniel ha estado investigando discretamente desde que te encontró, y las cosas que ha descubierto, Rosa apretó mi mano con fuerza, son mucho peores de lo que imaginas. El 2 de junio, cuando ya estaba lo suficientemente recuperado para levantarme y caminar, Daniel vino al hospital con una carpeta gruesa bajo el brazo. Su expresión era grave. Se sentó frente a mí y Rosa. Respiró profundo y abrió la carpeta sobre la mesita de mi habitación. Tío, he estado investigando todo desde que te encontré. Usé mis contactos en la policía, llamé a un amigo que es investigador privado y contraté a un informático para revisar movimientos bancarios. Esto es lo que descubrimos. Sacó el primer documento. Era un extracto bancario de mi cuenta principal en el Banco Santander.
Mi cuenta, que había tenido 340.000 euros en marzo de 2024, ahora mostraba un saldo de 847 euros. Alberto vació tus cuentas. Todas. La principal, la de ahorros, la cuenta de inversión. Todo. Hizo las transferencias entre el 1 y el 10 de abril antes de abandonarte. Sentí que la sangre se me congelaba en las venas. ¿Cómo? Esas cuentas requerían mi firma, mi autorización. Daniel sacó otro documento. Era una procuración notarial fechada el 28 de marzo de 2024, apenas 2 semanas antes de mi ACV. Llevaba mi firma, una firma que, según el análisis pericial que Daniel había ordenado, era falsificada. Falsificó tu firma en una procuración que le daba poder total sobre tus finanzas. Luego usó esa procuración para vaciar tus cuentas. El notario que supuestamente certificó el documento, un tal Pedro Vázquez García, perdió su licencia hace 3 años por prácticas irregulares, pero sigue operando ilegalmente. Alberto le pagó 5.000 euros por hacer el documento falso. Rosa ahogó un grito. Yo simplemente miraba los papeles sin poder procesar la magnitud de la traición. Eso no es todo, continuó Daniel, su voz endureciéndose. El 22 de abril, una semana después de abandonarte, Alberto inició los trámites para transferir tu casa de Pozuelo a su nombre. Usó la misma procuración falsa. Por suerte, el registro de la propiedad detectó irregularidades en los documentos y bloqueó la transferencia temporalmente, requiriendo tu presencia física. Eso le dio tiempo. ¿Y mis acciones?, pregunté con voz hueca. Yo tenía un portafolio considerable de acciones en varias empresas, acumuladas durante mis 40 años trabajando. Vendidas, todas, el 15 de abril, el mismo día que te abandonó. 78.000 euros que fueron directamente a su cuenta. Hice los cálculos mentalmente. 340.000 de las cuentas bancarias, 78.000 de las acciones, mi casa valuada en 485.000 euros que intentó robar. Mi hijo había planeado quedarse con 903.000 euros. Casi 1.000.000 de euros que yo había ganado con 40 años de trabajo honesto. ¿Dónde está ese dinero ahora? La voz de Rosa temblaba de rabia. Daniel sacó más documentos, extractos de tarjetas de crédito, recibos, fotografías, gastado en tiempo récord. El 20 de abril, 5 días después de abandonar a tío Javier, Alberto compró un Porsche Cayenne usado por 85.000 euros. El 25 de abril, un collar de diamantes para Silvia en la joyería Carrera y Carrera por 34.000 euros. Entre el 28 de abril y el 5 de mayo, un viaje a Ibiza con Silvia, alojamiento en el Hotel M Ibiza, comidas en restaurantes de 5 estrellas, alquiler de yate. Total, 12.000 euros. El 10 de mayo, reformas en su piso de Chamartín por 25.000 euros. Con cada cifra que Daniel mencionaba, sentía cómo la rabia reemplazaba al dolor en mi pecho. Mientras yo dormía en las calles, pasaba hambre, tosía hasta vomitar. Mi hijo y su esposa se daban la gran vida con mi dinero. Y aquí está lo más enfermizo, dijo Daniel sacando fotografías impresas de redes sociales. Silvia publicó todo en Instagram: las joyas, el coche, el viaje a Ibiza, las cenas. Incluso escribió: finalmente viviendo la vida que merecemos, como pie de foto, en una imagen donde brinda con champán en una terraza del hotel. Miré las fotografías. Alberto y Silvia sonriendo, radiantes, sin una pizca de remordimiento o culpa. En una de las imágenes, Silvia lucía el collar de diamantes. En otra posaban frente al Porsche. En otra más, brindaban en un yate al atardecer. Los odio, susurré. Juro por Dios que los odio. Rosa me abrazó. Tienen que pagar por esto, Javier. Tienen que pagar. Daniel cerró la carpeta y me miró directamente a los ojos. Van a pagar, tío, te lo prometo. Pero necesito que me ayudes. Necesito que recuerdes todo lo que puedas de aquella noche. Cada detalle, cada palabra, porque vamos a enterrarlos legalmente. Y cuando terminemos, Alberto no solo perderá todo el dinero, perderá su libertad. Asentí lentamente. Por primera vez en 2 meses,
Sentí algo más que dolor y confusión. Sentí determinación. Sentí un propósito. Mi hijo me había convertido en basura, en invisible, en nadie. Pero yo iba a demostrarle que los fantasmas pueden volver, y cuando lo hacen, traen justicia con ellos. Recibí el alta hospitalaria el 8 de junio de 2024, después de 16 días de tratamiento intensivo. Había recuperado 6 kilos, mi tos había desaparecido casi por completo, y mi mente funcionaba con una claridad que no había experimentado desde antes del ACV. La doctora Vega me advirtió que aún necesitaría seguimiento neurológico durante meses, pero el pronóstico era esperanzador. Rosa insistió en que me fuera a vivir con ella a su apartamento en el barrio de Chamberí, en la calle Ponzano 87. Era un lugar acogedor, de 2 habitaciones donde había criado a Daniel después de enviudar hace 20 años. Me instalé en la habitación de invitados, rodeado de fotografías familiares que me ayudaban a reconectar con mi pasado. Fotografías de Rosa y yo de niños, de nuestros padres que fallecieron hace décadas, de María y yo el día de nuestra boda en 1985. Pero no fue una estancia para recuperarme tranquilamente. Era un cuartel general secreto. Alberto no podía saber que yo estaba vivo, consciente y preparando mi contraataque. Daniel fue categórico en eso. Si Alberto descubre que estás bien y que recuerdas todo, intentará cubrir sus huellas, borrará evidencias, manipulará documentos, quizás hasta huya del país. Necesitamos mantenerlo confiado y descuidado mientras reunimos todo lo que necesitamos para destruirlo legalmente. Durante los siguientes días, el apartamento de Rosa se convirtió en el centro de una investigación meticulosa. Daniel llegaba cada tarde después de su turno policial con nuevos documentos, nuevas evidencias, nuevas piezas del rompecabezas que confirmaban la magnitud de la traición de mi hijo. El 12 de junio, Daniel llegó con una caja llena de memorias USB y su laptop. «Tío, necesito que veas esto. No va a ser fácil, pero es crucial». Se sentó a mi lado en el sofá y abrió un archivo de video en su computadora. La fecha en la esquina superior decía 15/04/2024, 02:47. Era grabación de una cámara de seguridad. Reconocí inmediatamente la calle. Era la calle de Carabanchel donde Alberto me había abandonado. «¿Cómo conseguiste esto?», pregunté asombrado. «Hay una tienda de telefonía que tiene cámaras apuntando a la calle. El dueño es colaborador habitual de la policía». Le expliqué la situación y me dio acceso a sus archivos. Presionó play. Vi el Audi negro de Alberto detenerse en la calle desierta. Me vi a mí mismo saliendo del coche, tambaleándome, confundido. Vi a Alberto alejarse de mí con desprecio visible, incluso en la grabación de baja calidad. Vi a Silvia entregar mis pertenencias. Y aunque el audio no era claro, podía leer los labios de Alberto cuando dijo esas palabras que nunca olvidaría. «Ya no eres mi padre». Ver mi propio abandono desde afuera fue devastador. Ver mi cuerpo frágil cayendo de rodillas en el asfalto. Ver el coche alejarse dejándome solo en la oscuridad. Tuve que apartar la mirada mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Lo sé, tío, lo sé». Daniel apretó mi hombro. «Pero esto es oro puro para el caso. Es prueba irrefutable de abandono deliberado de persona vulnerable. Con esto, Alberto no puede alegar que fue un malentendido o que te fuiste por tu cuenta». Había más cámaras. Una gasolinera 2 calles más allá capturó al Audi alejándose a alta velocidad a las 02:54. Otra cámara en un semáforo de la glorieta de Embajadores los captó 30 minutos después, regresando tranquilamente hacia Chamartín. No había urgencia. No había búsqueda desesperada de un padre perdido. Solo una pareja volviendo a casa después de deshacerse de un problema. El 14 de junio, Daniel trajo a alguien más al apartamento. Una mujer de unos 48 años, pelo castaño recogido en un moño profesional, traje sastre gris oscuro y maletín de cuero. Emanaba competencia y determinación. «Javier, ella es Marta López Vidal. Es abogada especializada en derecho penal y casos de abuso familiar. Es la mejor en Madrid y ha aceptado tomar tu caso». Marta me estrechó la mano con firmeza. «Señor Moreno,
Daniel me ha puesto al tanto de su situación. Lo que su hijo le hizo es uno de los casos más atroces que he visto en mis 20 años de carrera, y le prometo que vamos a hacerle pagar por cada segundo de sufrimiento que le causó. Durante las siguientes 4 horas, Marta me hizo repasar cada detalle de aquella noche del 15 de abril. Tomaba notas meticulosas en su tablet, me hacía preguntas específicas. ¿Qué palabras exactas usó Alberto? ¿Silvia dijo algo? ¿Hubo alguna conversación previa sobre dinero o herencia? ¿Notaste algún cambio en el comportamiento de Alberto en las semanas anteriores a la ACV? Y ahí fue cuando recordé algo crucial. Espera, hubo algo. A finales de marzo, como 2 semanas antes del ACV, Alberto vino a casa con unos documentos. Dijo que eran papeles del seguro de vida que necesitaba actualizar. Me hizo firmar varias páginas. Yo estaba ocupado, confié en él, firmé sin leer detenidamente. Marta y Daniel intercambiaron una mirada significativa. ¿Recuerdas la fecha exacta?, preguntó Marta. Cerré los ojos tratando de visualizar ese día. Fue un viernes. Viernes porque recuerdo que le pregunté si se quedaba a cenar y dijo que tenía planes. 29 de marzo. Sí, estoy seguro. Marta escribió rápidamente. Eso coincide con la fecha de la procuración falsa. 28 de marzo, según el documento. Lo que significa que Alberto te engañó haciéndote firmar documentos en blanco o te falsificó la firma al día siguiente usando tu verdadera firma como modelo. Hijo de perra, murmuré. Planeó todo esto. Me estuvo preparando para el robo semanas antes de que tuviera el ACV. Y probablemente esperaba que tuvieras ese ACV, añadió Marta sombríamente. O algo similar. A tu edad, con el estrés, era cuestión de tiempo. Y cuando finalmente sucedió, lo vio como la oportunidad perfecta. Daniel sacó más documentos de su carpeta. Tío, hay más, mucho más. He estado siguiendo los movimientos de Alberto desde que te abandonó, y el nivel de derroche es obsceno. Extendió una hoja con un desglose detallado de gastos. 20 de abril, Porsche Cayenne modelo 2021, 85.000 euros. 25 de abril, collar de diamantes, carrera y carrera, 34.000 euros, 28 de abril al 5 de mayo. Viaje a Ibiza, hotel Me Ibiza, restaurantes, yate, 12.000 euros, 10 de mayo. Reforma integral piso Chamartín, 25.000 euros, 15 de mayo. Reloj Rolex Submariner, 11.000 euros, 22 de mayo. 2 semanas de spa en Marbella para Silvia, 8.500 euros, 28 de mayo. Sistema de home cinema y muebles de diseño, 13. 500 euros, 3 de junio. Motocicleta Ducati, 18.000 euros, 8 de junio. Acciones de la empresa de un amigo, inversión fallida, 27.000 euros. Total gastado en menos de 2 meses, 234.000 euros. Más de 200.000 euros, dije incrédulo. En 6 semanas gastó más de 200.000 euros de mi dinero. Dinero que tardé 40 años en ahorrar. Y eso es solo lo que pudimos rastrear, agregó Daniel. Hay gastos menores que probablemente suman otros 20.000 o 30.000 euros más. Restaurantes caros, ropa de diseñador, salidas nocturnas, todo documentado en las redes sociales de Silvia. Marta tomó el control. Señor Moreno, esto es lo que tenemos hasta ahora en términos legales. Alberto cometió múltiples delitos graves. Primero, abandono de persona vulnerable en situación de peligro, que según el artículo 226 del Código Penal puede conllevar hasta 4 años de prisión. Segundo, apropiación indebita de 418. 0 euros, que bajo el artículo 250 puede significar hasta 6 años adicionales. Tercero, falsificación de documento público, otros 2 años. Cuarto, usurpación de identidad para acceder a cuentas bancarias. Quinto, intento de fraude inmobiliario al intentar transferir tu propiedad. ¿Cuánto tiempo de cárcel estaríamos hablando?, preguntó Rosa. Acumulativamente, entre 8 y 12 años si se prueban todos los cargos, pero necesitamos ser meticulosos. No podemos darle ninguna escapatoria legal. El 18 de junio, Daniel llegó con información que cambió todo el caso. Tío, hice algo que técnicamente está en el límite de lo legal, pero valió la pena. Puse un micrófono en el coche de Alberto.
Rosa lo miró horrorizada. Daniel, estás loco, eso es ilegal. Podrían anular todo el caso. No si el dispositivo fue colocado en un vehículo que técnicamente aún está registrado a nombre del tío Javier. El Audi está a tu nombre, tío. Alberto lo usa, pero legalmente es tuyo. Un dueño puede monitorear su propio vehículo. Técnicamente correcto, admitió Marta. Es un área gris, pero defendible. ¿Qué grabaste? Daniel reprodujo el audio en su teléfono. Era una conversación entre Alberto y Silvia del 16 de junio, apenas 2 días atrás. Silvia, ¿estás seguro de que el viejo no va a aparecer? Han pasado 2 meses. Alberto, créeme, en su estado no duró ni una semana en las calles. Probablemente murió de frío en algún callejón y nadie lo identificó porque no tenía documentos. Es perfecto. Silvia, ¿y si alguien lo encuentra? ¿Si alguien lo identifica? Alberto, imposible. Incluso si lo encuentran vivo, su cerebro está tan dañado que no recuerda ni su propio nombre. Lo vi esa noche. Estaba completamente perdido. No podía formar frases coherentes. Es un vegetal. Silvia, bueno, en ese caso apúrate con la casa. Esos 485. 0,0 euros nos vendrían perfectos para la villa en Marbella que vimos. Alberto, estoy en eso. El registro está siendo complicado, pero mi contacto dice que para finales de mes podemos tener la transferencia lista. Y después, amor, seremos millonarios. 1 millón de euros para empezar nuestra verdadera vida. La grabación terminó. El silencio en el apartamento era absoluto. Incluso Marta, que había visto casos terribles, parecía conmocionada. «Habla de ti como si fueras basura», susurró Rosa con lágrimas en los ojos, «como si tu muerte fuera un inconveniente menor». «No siente nada», dije con voz hueca. «Absolutamente nada. No hay remordimiento, no hay culpa, solo avaricia y desprecio». Marta cerró su maletín con determinación. «Con esta grabación, el caso está sellado. No solo tenemos prueba del abandono y el robo, tenemos confesión directa de premeditación y falta absoluta de remordimiento. Esto es un regalo del cielo para la Fiscalía». El 20 de junio, Marta trajo el borrador completo de la denuncia penal. Era un documento de 47 páginas que detallaba cada crimen, cada euro robado, cada mentira dicha. Incluía declaración completa de mi testimonio sobre la noche del abandono, informes médicos detallando el ACV y sus consecuencias, análisis pericial de la falsificación de la procuración, extractos bancarios completos, mostrando el vaciado de cuentas, videos de las cámaras de seguridad del abandono, grabación de audio del coche confesando el plan, publicaciones de redes sociales documentando el derroche, testimonios de personal del albergue, donde me alojé, registro de la llamada que hice a la comisaría, pidiendo ayuda, documentación del intento de transferencia de la casa. «Es hermético», dijo Marta con satisfacción. «No hay ninguna defensa posible contra esto. Alberto Moreno Gil va a la cárcel. Es solo cuestión de tiempo». El 22 de junio tomamos una decisión crucial. Era hora de presentar la denuncia oficial. Pero antes, había algo que necesitaba hacer. «Quiero recuperar mi casa», dije a Rosa y Daniel. «Quiero volver a mi hogar antes de que Alberto se entere de que estoy vivo. Quiero sentarme en mi sillón, dormir en mi cama y caminar por mi jardín una última vez antes de que todo explote». Daniel lo organizó cuidadosamente. El 24 de junio, un martes, sabiendo que Alberto trabajaba hasta las 18:00 en su oficina de consultoría, fuimos a Pozuelo. Daniel había verificado que la casa seguía a mi nombre. Las cerraduras no habían sido cambiadas. Mi llave aún funcionaba. Entré en mi casa por primera vez en 10 semanas. Todo estaba exactamente como lo recordaba, pero cubierto de polvo. Mi despacho intacto, mi habitación con la foto de María en la mesita de noche, el jardín donde había plantado rosas con mi esposa hace 20 años. Me senté en mi sillón favorito de la sala y lloré. Lloré por todo lo perdido, por la inocencia destrozada, por la relación padre-hijo que nunca volvería a existir, pero también me sentí fuerte.
porque estaba en mi casa, y nadie me la iba a quitar. Al día siguiente, el 25 de junio de 2024, Marta presentó la denuncia penal completa ante el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid. La guerra había comenzado oficialmente, y esta vez yo no era la víctima indefensa abandonada en la calle, era el hombre que iba a reclamar su justicia. El 10 de julio de 2024, a las 09:15 de la mañana, un agente judicial tocó el timbre del piso de Alberto en la calle Príncipe de Vergara, 182, Chamartín. Alberto abrió la puerta en bata, con una taza de café en la mano, completamente desprevenido de que su mundo perfecto estaba a punto de derrumbarse. ¿Alberto Moreno Gil? Sí, soy yo. ¿Qué ocurre? El agente le entregó un sobre manila grande. Citación judicial del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Madrid. Tiene que firmar aquí. Alberto firmó mecánicamente, aún sin entender la magnitud de lo que sostenía en sus manos. El agente se fue. Alberto cerró la puerta y abrió el sobre de pie en el recibidor. Silvia apareció desde la cocina. ¿Quién era? Alberto no respondió. Sus ojos recorrían las primeras líneas del documento con velocidad creciente. Su rostro pasó de la confusión a la incredulidad y finalmente al pánico absoluto. Denuncia penal contra Alberto Moreno Gil por los delitos de abandono de persona vulnerable, Art. 926 CP, apropiación indebida, Art. 952 CP, falsificación de documento público, Art. 392 CP, usurpación de identidad, intento de fraude inmobiliario. Denunciante, Javier Moreno Torres. La taza de café se le resbaló de la mano y estalló contra el suelo de mármol. Silvia gritó asustada. Alberto se quedó petrificado mirando el nombre del denunciante. Javier Moreno Torres. Su padre. Su padre estaba vivo. Su padre lo estaba demandando. No, no es posible, murmuró con voz temblorosa. Él está... debería estar... ¿Qué pasa? ¿Quién te denuncia? Silvia le arrebató los papeles de las manos. Su rostro palideció al leer. Javier está vivo. Dios mío, Alberto, tu padre está vivo y nos está denunciando. Alberto se dejó caer contra la pared. Las piernas no lo sostenían. Siguió leyendo el documento con manos temblorosas. Cada página era peor que la anterior. Extractos bancarios, videos de cámaras de seguridad, peritaje de la falsificación, informes médicos, testimonios. Y lo peor de todo, en la página 31, una transcripción completa de la conversación que había tenido con Silvia en el coche el 16 de junio. Créeme, en su estado no duró ni una semana en las calles. Probablemente murió de frío en algún callejón. Ahí estaba, su propia voz condenándolo. ¿Cómo era posible? ¿Cómo tenían esa grabación? Siguió leyendo con horror creciente. El documento detallaba cada euro gastado, cada mentira dicha, cada movimiento bancario fraudulento. Y al final las consecuencias potenciales. Entre 8 y 12 años de prisión. Orden de restituir 903.000 euros, incluyendo daños y perjuicios. Vamos a la cárcel, susurró Silvia. El color había desaparecido completamente de su rostro. Alberto, vamos a ir a la cárcel. Tienen pruebas de todo, videos, grabaciones, documentos, todo. Alberto se puso de pie bruscamente. No, esto no puede estar pasando. Tengo que hablar con él. Tengo que explicarle. Hacerle entender que fue un malentendido, que yo... ¿Un malentendido? Lo abandonaste en la calle a las 3 de la mañana. Robaste 400.000 euros. ¿Qué clase de malentendido es ese? Cállate, déjame pensar. Alberto caminaba de un lado a otro del salón como animal enjaulado. Necesito su número, necesito llamarlo. Marcó el número antiguo de su padre, fuera de servicio. Por supuesto que estaba fuera de servicio. Él mismo había cancelado la línea en mayo para evitar que alguien lo contactara. Llamó a Rosa. El teléfono sonó 3 veces antes de que su tía contestara. Rosa, soy Alberto. Por favor, necesito hablar con mi padre. Es urgente. Sé que está contigo. Por favor, solo dame su número. ¿Cómo te atreves a llamarme?
La voz de Rosa era hielo puro. ¿Cómo te atreves después de lo que le hiciste a tu padre? Tía, por favor, escúchame. Fue un error terrible. Yo no sabía lo que hacía. Estaba confundido bajo presión de Silvia. Ella me obligó a... No me insultes con tus mentiras. Vi los videos, Alberto. Vi cómo abandonaste a tu padre como basura. Vi los extractos bancarios de cómo robaste cada euro que tenía. No hay excusa. No hay perdón. Por favor, solo déjame hablar con él. 5 minutos, te lo suplico. Javier no quiere saber nada de ti. Nunca más. Estás muerto para él. Muerto y enterrado, como intentaste que él estuviera para ti. Rosa, espera. La línea se cortó. Alberto volvió a llamar. Apagado. Lo había bloqueado. Entró en pánico total. Llamó a Daniel, su primo. Buzón de voz. Llamó otra vez buzón, y otra, y otra. En las siguientes 48 horas, Alberto Moreno Gil se convirtió en un hombre poseído por la desesperación. Llamó a Rosa 29 veces, a Daniel 31 veces. Intentó el número antiguo de su padre otras 15 veces, aunque sabía que estaba cancelado. Llamó a 3 hospitales preguntando si tenían a un paciente llamado Javier Moreno Torres. Llamó incluso a la funeraria, donde habían velado a su madre María, preguntando si habían tenido algún servicio reciente para su padre. 87 llamadas en total. 87 intentos desesperados de contactar a un hombre al que había abandonado para que muriera en las calles. Los mensajes que dejaba en los buzones de voz evolucionaban de la negación a la súplica absoluta. Mensaje 1, 10 julio, 11:23. Papá, soy Alberto. Sé que estás con Rosa. Por favor, llámame. Podemos resolver esto. Fue todo un malentendido terrible. Mensaje 8, 10 julio, 16:45. Papá, por favor, te lo ruego, dame la oportunidad de explicarte. No era yo, era Silvia. Ella me presionó. Ella me obligó a hacer todo. Mensaje 23, 11 julio, 02:34. Perdóname, papá. Perdóname. No sé qué me pasó. Estaba loco. El estrés, el trabajo, las deudas. No pensaba con claridad. Pero te amo. Eres mi padre. Siempre serás mi padre. Mensaje 47, 11 julio, 14:12. Sé que lo que hice fue imperdonable, lo sé, pero piensa en mamá. ¿Qué diría mamá si nos viera así? Ella querría que nos perdonáramos. Ella querría que fuéramos una familia otra vez. Mensaje 68, 12 julio, 08:20. Voy a devolver todo el dinero, cada euro. Venderé el coche, las joyas, todo. Solo dame la oportunidad de arreglarlo. No me mandes a la cárcel, por favor, papá. No me hagas eso. Mensaje 87, 12 julio 23:47. Si no retiras la denuncia, mi vida terminó. Lo entiendes, ¿verdad? Me destruirás. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres ver a tu único hijo pudriéndose en prisión? ¿Eso te hará feliz? Ninguno recibió respuesta. Ninguno fue siquiera escuchado. Yo había dado instrucciones específicas a Rosa y Daniel de no atender ninguna llamada, no escuchar ningún mensaje, no darle ninguna oportunidad a Alberto de manipular la situación. Mientras tanto, yo estaba en mi casa de Pozuelo, rodeado de Marta, Daniel y Rosa, revisando cada detalle de la estrategia legal. Marta había conseguido una orden judicial preliminar que congelaba todas las cuentas bancarias de Alberto y Silvia. No podían tocar ni un euro. No podían vender el Porsche. No podían hacer transferencias. Todo estaba bloqueado hasta la resolución del caso. ¿Cómo está reaccionando?, pregunté a Daniel el 12 de julio por la noche. Desesperado. Ha llamado 87 veces en 2 días. Los mensajes son cada vez más patéticos. Oscilan entre culpar a Silvia, suplicar perdón y amenazar veladamente. ¿Amenazar? El último mensaje tiene un tono que no me gusta. Dice que su vida terminó, que lo estás destruyendo. Suena casi suicida o violento. No estoy seguro. Sentí un nudo en el estómago. A pesar de todo, Alberto seguía siendo mi hijo. La idea de que pudiera hacerse daño o intentar hacérselo a otros me aterraba. Deberíamos... No, Marta fue tajante. Esto es una táctica de manipulación clásica.
Quiere que sientas culpa, que bajes la guardia, que retires la denuncia. No caigas en su juego, Javier. Has sido víctima suficiente. El 13 de julio recibimos información alarmante. Daniel llegó a casa agitado. Alberto intentó sobornarme. ¿Qué? Rosa se levantó de un salto. Me contactó a través de un compañero de la Academia de Policía. Me ofreció 50.000 euros si convencía al tío Javier de retirar la denuncia. Cuando le dije que no, subió la oferta a 100.000 euros. Ese dinero ni siquiera es suyo, dije con amargura. Es mi dinero que robó. Lo sé, y lo grabé todo. Es otra evidencia más de obstrucción a la justicia y tentativa de soborno a un oficial de policía. Otros 2 años de cárcel potenciales. Pero Alberto no se detuvo ahí. El 14 de julio apareció en casa de Rosa a las 10 de la noche. Rosa me llamó de inmediato desde su móvil, susurrando desde su habitación. Javier, Alberto está aquí. Está golpeando la puerta como loco. Grita que sabe que estás aquí, que necesita hablar contigo. ¿Daniel está contigo? Sí, ya llamó a 2 patrullas. Llegarán en 5 minutos. Podía escuchar a Alberto a través del teléfono. Papá, sé que estás ahí dentro. Por favor, solo escúchame. Dame 5 minutos. 5 minutos de tu tiempo después de 64 años de ser tu hijo. ¿Es mucho pedir? Vete, Alberto. La voz de Daniel era firme pero controlada. Estás violando una orden de alejamiento. La policía está en camino. Eres un traidor. Se supone que somos familia. ¿Cómo puedes estar de su lado contra mí? Tú dejaste de ser familia cuando abandonaste a tu padre en la calle. Alberto perdió el control completamente. Empezó a golpear la puerta con los puños. Papá, papá, te lo suplico, retira la denuncia, te devolveré todo, haré lo que sea, no me hagas esto. Las sirenas se escucharon acercándose. Alberto debió oírlas también porque su tono cambió drásticamente de la súplica a la rabia pura. ¿Sabes qué? Que te jodan, que se jodan todos. Eres un viejo miserable y rencoroso. Todo esto es culpa tuya. Tú nunca me quisiste. Nunca fui suficiente para ti. Siempre criticándome, siempre controlándome. Me merezco ese dinero después de aguantarte toda mi vida. La policía llegó. Escuché a través del teléfono cómo los agentes calmaban a Alberto, cómo le explicaban que tenía que marcharse inmediatamente o sería arrestado por alteración del orden público y violación de orden de alejamiento. Está bien, me voy, me voy. La voz de Alberto sonaba derrotada. Pero esto no termina aquí, no termina. Después de que la policía se fue, Rosa me mantuvo en el teléfono durante media hora, ambos temblando por la confrontación que acababa de ocurrir. Era evidente que Alberto estaba al borde del colapso mental. El 16 de julio, Marta recibió un correo electrónico del abogado de Alberto, un tal Fernando Ruiz Gómez, solicitando una reunión para negociar una resolución amistosa del conflicto. Marta lo rechazó inmediatamente. No hay nada que negociar. Javier no quiere dinero, quiere justicia, y justicia es exactamente lo que va a obtener. La audiencia preliminar se programó para el 28 de julio. Faltaban menos de 2 semanas. Durante esos días, Alberto siguió intentando contactarme a través de cualquier medio posible. Envió cartas certificadas a casa de Rosa. Intentó contactar con antiguos colegas míos de la empresa. Incluso fue al cementerio, donde estaba enterrada María, y dejó flores con una nota. Mamá, ayúdame a que papá me perdone. Pero yo me mantuve firme. Cada vez que sentía una pizca de duda, recordaba aquellas 42 noches durmiendo en las calles. Recordaba el hambre, el frío, la vergüenza de rebuscar comida en contenedores, la desesperación de no saber quién era, y entonces la determinación volvía. Mi hijo había tenido 64 años para amarme. Había elegido abandonarme. Ahora era mi turno de abandonarlo a él, legalmente, definitivamente, sin vuelta atrás. La audiencia se acercaba, y con ella, el momento de la verdad. El 28 de julio de 2024 amaneció con un cielo gris sobre Madrid. Llegué al juzgado de primera instancia número 12 en la Plaza de Castilla a las 08:30, 1 hora antes de la audiencia programada. Marta, Rosa y Daniel me acompañaban. Había dormido poco la noche anterior, repasando mentalmente cada detalle, cada palabra que tendría que decir frente al juez.
y frente a Alberto. Sería la primera vez que vería a mi hijo cara a cara desde aquella noche del 15 de abril. 93 días desde que me abandonó en la calle. 93 días que habían transformado mi vida, mi percepción de la familia y mi fe en la humanidad. Entramos por la puerta lateral del edificio judicial para evitar a los periodistas que ya se habían congregado en la entrada principal. El caso había atraído atención mediática considerable. Empresario abandonado por hijo codicioso, titulaban los periódicos. De millonario a indigente, la traición familiar que conmociona Madrid, decía otro. La sala de audiencias era más pequeña de lo que esperaba. Paredes de madera oscura, bancos de madera pulida, un estrado elevado donde presidiría la magistrada Carmen Ortega Sánchez, una mujer de 58 años con reputación de ser inflexible pero justa. Me senté en el lado derecho junto a Marta. Rosa y Daniel tomaron asiento en la primera fila detrás de nosotros. A las 09:25, las puertas se abrieron y entró Alberto acompañado de su abogado Fernando Ruiz. El cambio en mi hijo era dramático. Había perdido al menos 10 kilos. Su traje gris, que antes le quedaba perfecto, ahora colgaba holgado en su cuerpo. Tenía ojeras profundas, el rostro demacrado, las manos temblaban ligeramente. Silvia entró detrás de él, igualmente transformada. La mujer glamurosa que publicaba fotos en Instagram con joyas de 34.000 euros, ahora parecía una sombra de sí misma. Alberto me vio y nuestras miradas se encontraron por primera vez en más de 3 meses. Vi algo en sus ojos que no esperaba. No era arrepentimiento, era resentimiento, ira contenida, como si yo fuera el villano de esta historia por atreverme a sobrevivir y reclamar justicia. Todos de pie, anunció el secretario judicial. Preside la honorable magistrada Carmen Ortega Sánchez. La magistrada entró con su toga negra, se sentó en el estrado y revisó los documentos frente a ella durante lo que pareció una eternidad. Finalmente levantó la vista. Buenos días. Estamos aquí para la audiencia preliminar, en el caso número 2847-2024, Javier Moreno Torres contra Alberto Moreno Gil y Silvia Navarro Ruiz. Los cargos son múltiples y graves: abandono de persona vulnerable, apropiación indebita, falsificación de documento público, usurpación de identidad e intento de fraude inmobiliario. Su voz era clara, profesional, sin emoción. Señor Moreno Torres, entiendo que desea hacer una declaración inicial. Me puse de pie. Mis piernas temblaban, pero me mantuve firme. Había preparado un discurso, pero cuando abrí la boca, las palabras preparadas desaparecieron. En su lugar, salió la verdad pura y simple. Señoría, mi nombre es Javier Moreno Torres. Tengo 64 años. Trabajé durante 40 años como ingeniero civil. Construí una empresa desde cero. Ahorré cada euro que pude para tener una vejez digna y dejar un legado a mi único hijo. El 15 de abril de 2024, sufrí un accidente cerebrovascular que afectó mi memoria. En lugar de llevarme al hospital como prometió, mi hijo Alberto me abandonó en una calle desierta de Carabanchel a las 3 de la mañana, sin documentos, sin dinero, sin forma de identificarme. Me dijo, y cito sus palabras exactas: «Ya no eres mi padre, eres basura que estorba mi vida». Luego se fue y me dejó morir. Mi voz se quebró, pero continué. Durante 6 semanas vagué por las calles de Madrid sin saber quién era. Dormí en bancos, comí de contenedores de basura, desarrollé infecciones y enfermedades porque no tenía acceso a atención médica. Perdí 18 kilos, perdí mi dignidad, perdí mi identidad. Mientras yo sufría, mi hijo robó 418.000 euros de mis cuentas bancarias, gastó 234.000 euros en lujos obscenos e intentó robar mi casa valorada en 485.000 euros, todo usando documentos falsificados con mi firma. No pido venganza, señoría, pido justicia. Pido que un hombre que abandonó a su padre para morir en la calle enfrente las consecuencias de sus actos. Me senté. El silencio en la sala era absoluto. Vi a la secretaria judicial secándose discretamente los ojos.
Incluso la magistrada, que había presidido probablemente cientos de casos, parecía conmovida. Señor Moreno Gil, la magistrada dirigió su atención a Alberto. ¿Desea responder a estas acusaciones? Alberto se puso de pie lentamente. Su abogado le susurró algo al oído, pero Alberto lo ignoró. Cuando habló, su voz temblaba de rabia apenas contenida. Mi padre es un manipulador, señoría. Ha tergiversado completamente los hechos. Yo no lo abandoné. Él tuvo una crisis psicótica, salió corriendo del coche y se perdió antes de que pudiera detenerlo. Busqué durante horas. Presenté denuncia de desaparición. En cuanto al dinero, yo tenía poderes legales sobre sus cuentas porque él ya no era capaz de manejar sus finanzas. Usé ese dinero para comprar un Porsche de 85.000 euros 5 días después de que su padre desapareciera, interrumpió la magistrada con voz gélida. ¿Para irse de vacaciones a Ibiza? ¿Para comprar joyas de 34.000 euros? Yo necesitaba mantener las apariencias mientras buscaba a mi padre. No podía derrumbarme. Señor Moreno Gil, le sugiero que no insulte la inteligencia de este tribunal. La magistrada abrió una carpeta gruesa. Tengo aquí videos de cámaras de seguridad que muestran claramente cómo usted abandonó deliberadamente a su padre en esa calle. Tengo grabaciones de audio donde admite abiertamente que esperaba que su padre muriera en las calles. Tengo análisis forense que prueba que la procuración que usó para acceder a las cuentas bancarias contiene firmas falsificadas. Tengo testimonios de personal del albergue donde su padre durmió describiendo su estado deplorable. ¿Qué tiene que decir al respecto? Alberto palideció. Su abogado se levantó rápidamente. Señoría, mi cliente está bajo extremo estrés emocional. Solicito un receso de 15 minutos para consultar con él. Denegado. Continúe, señor Moreno Gil. Alberto se derrumbó en su silla, las manos cubriéndose el rostro. Silvia sollozaba a su lado. Su abogado intentó tomar control de la situación. Señoría, reconocemos que hubo errores de juicio por parte de mi cliente. Estamos preparados para llegar a un acuerdo. Mi cliente devolverá inmediatamente todo el dinero tomado de las cuentas del señor Moreno Torres, más intereses. También está dispuesto a transferir. No hay acuerdo posible, dijo Marta firmemente poniéndose de pie. El señor Moreno Torres no busca un arreglo económico, busca que se haga justicia penal. La magistrada asintió. Señora López, proceda con la presentación de evidencias. Lo que siguió fueron 6 horas de exposición meticulosa. Marta presentó cada pieza de evidencia con precisión quirúrgica. Los videos de seguridad se proyectaron en una pantalla grande. Ver mi propio abandono desde múltiples ángulos fue devastador incluso para mí, que lo había vivido. Vi a varios miembros del público secándose lágrimas. Luego vinieron los extractos bancarios, cada transacción proyectada en la pantalla. 85.000 euros al concesionario Porsche, 34.000 euros a Carrera y Carrera, 12.000 euros al hotel Me Ibiza. La lista continuaba interminablemente. Después, el análisis forense de la falsificación. Un perito grafólogo explicó con detalles técnicos cómo la firma en la procuración no coincidía con mis patrones de escritura genuinos. Mostró superposiciones, análisis de presión, ángulos de inclinación. Era evidencia irrefutable. Luego vino el momento más devastador. Marta reprodujo la grabación de audio del coche donde Alberto y Silvia hablaban abiertamente sobre mi muerte esperada. Créeme, en su estado no duró ni una semana en las calles. Probablemente murió de frío en algún callejón. El silencio que siguió fue abrumador. Varios miembros del jurado popular que había sido convocado para el caso lloraban abiertamente. Alberto tenía la cabeza hundida entre las manos. Silvia sollozaba incontrolablemente. La magistrada llamó a un receso de 30 minutos. Salí al pasillo necesitando aire fresco. Rosa me abrazó fuertemente. Está terminado, Javier. ¿Lo viste? No tienen defensa. Daniel se acercó. El fiscal me acaba de decir que van a solicitar la pena máxima, entre 9 y 11 años de prisión para ambos. Cuando reanudamos, la magistrada tenía una expresión seria.
He revisado toda la evidencia presentada. Raramente en mi carrera he visto un caso con pruebas tan contundentes y un acto tan despreciable. Señor Moreno Gil, señora Navarro Ruiz, este tribunal encuentra base suficiente para proceder a juicio completo por todos los cargos presentados. Alberto se derrumbó completamente. «No, por favor, papá, perdóname, perdóname». Me volví para mirarlo por primera vez desde que comenzó la audiencia. Nuestras miradas se encontraron. Vi al niño de 5 años que solía correr a abrazarme cuando llegaba del trabajo. Vi al adolescente que lloró en mis brazos cuando murió su madre. Vi al joven al que ayudé con su primer apartamento. Pero también vi al hombre que me llamó basura. Al hombre que me abandonó para morir. Al hombre que robó cada euro que había ahorrado en 40 años. «No», dije simplemente, «no hay perdón para esto». La magistrada dictó las medidas cautelares: congelación total de activos, prohibición de salir del país, presentación quincenal ante el juzgado, orden de alejamiento de 500 metros respecto a mí. Y lo más significativo, embargo preventivo de todos los bienes adquiridos con mi dinero robado. Salimos del juzgado a las 16:45. Los periodistas nos rodearon, pero Marta los mantuvo a distancia. El señor Moreno Torres no hará declaraciones en este momento. La justicia seguirá su curso. El juicio completo se programó para el 15 de octubre de 2024. 3 meses de espera durante los cuales Alberto y Silvia vivirían en un limbo de ansiedad y terror, esperando la sentencia que destrozaría sus vidas. Durante esos meses, reconstruí mi vida metódicamente. Recuperé completamente mi salud. Volví a pesar 82 kilos, mi peso normal. Mi memoria funcionaba casi al 100% gracias a las sesiones continuas con la doctora Vega. Me mudé definitivamente de vuelta a mi casa de Pozuelo, donde Rosa y Daniel me visitaban regularmente. Y tomé la decisión más importante. El 3 de agosto de 2024, fui al despacho del notario Enrique Ruiz Palomo, en la calle Serrano, y modifiqué completamente mi testamento. El antiguo testamento dejaba el 90% de mi herencia a Alberto y el 10% a Rosa. El Nuevo Testamento establecía lo siguiente: 85% de todos mis bienes a Rosa Torres Blanco y Daniel Torres Serrano, dividido equitativamente entre ambos. 15% a un fondo fiduciario para obras benéficas, específicamente para ayudar a personas sin hogar en Madrid. El fondo llevaría el nombre Fundación María Moreno, en honor a mi difunta esposa. Para Alberto Moreno Gil, 0 euros de herencia directa. Sin embargo, establecí una cláusula condicional. Si Alberto cumplía con 5 condiciones específicas durante los próximos 5 años consecutivos, recibiría una pensión mensual de 600 euros de por vida. Cumplir completamente su sentencia de prisión sin incidentes disciplinarios. Restituir cada euro robado, incluyendo intereses. Completar 500 horas de trabajo comunitario en albergues para personas sin hogar. Asistir a terapia psicológica obligatoria 2 veces por semana. Escribir una carta de disculpa sincera que sería publicada en los principales periódicos de Madrid, admitiendo públicamente lo que hizo. Si cumplía las 5 condiciones, tendría lo mínimo para sobrevivir. Si fallaba en una sola, incluso esa pensión desaparecería. El 15 de octubre de 2024 llegó finalmente. El juicio duró 3 días completos. El tribunal escuchó a 23 testigos, revisó 847 páginas de documentación, analizó 14 horas de grabaciones de video y audio, y al final, el 18 de octubre a las 11:30 de la mañana, la magistrada Ortega leyó la sentencia. Alberto Moreno Gil, culpable de todos los cargos. Sentencia: 5 años de prisión efectiva, sin posibilidad de reducción de condena. Orden de restituir 903.000 euros, cantidad que incluía los 418.000 robados, más 485.000 del valor de la casa que intentó robar, más daños y perjuicios. Silvia Navarro Ruiz, culpable como cómplice en apropiación indebida y tentativa de soborno. Sentencia: 3 años de prisión efectiva.
Además, ambos quedaban inhabilitados para ejercer cualquier cargo de administración de bienes ajenos durante 10 años adicionales, después de cumplir sus condenas. Alberto fue esposado inmediatamente y llevado a prisión preventiva en el Centro Penitenciario Madrid IV en Navalcarnero. Silvia fue llevada al Centro de Inserción Social Victoria Kent. Vi cómo se llevaban a mi hijo esposado. Él me miró una última vez desde el otro lado de la sala. Sus labios formaron las palabras «Lo siento, papá», pero no emitieron sonido. No respondí. Simplemente desvié la mirada. 2 semanas después, el 2 de noviembre de 2024, recibí una carta en la cárcel. Era de Alberto. Una carta de 8 páginas escritas a mano. La leí completa una sola vez. Era una mezcla confusa de disculpas, justificaciones, culpabilización y súplicas. No la conservé. La rompí en pedazos pequeños y la tiré a la basura. Hoy, 20 de octubre de 2025, han pasado 18 meses desde aquella noche del abandono. Mi vida es completamente diferente. Vivo en paz en mi casa de Pozuelo. Rosa y Daniel comen conmigo todos los domingos. He empezado a trabajar como voluntario en el albergue de la calle Méndez Álvaro, el mismo donde dormí durante mi tiempo en las calles. Ayudo a otras personas que perdieron todo, compartiendo mi historia como prueba de que la reconstrucción es posible. Alberto cumple su condena en Navalcarnero. Según Daniel, que mantiene contacto con oficiales de prisiones, mi hijo trabaja en la biblioteca de la cárcel y asiste a sus sesiones de terapia obligatorias. Silvia salió en libertad condicional después de 18 meses por buen comportamiento. Se divorció de Alberto 3 meses después de entrar en prisión y se mudó a Barcelona. No la he vuelto a ver. ¿Siento algo por Alberto? Sí. Siento tristeza por el hijo que pudo haber sido y nunca fue. Siento decepción por las decisiones que tomó. Pero no siento culpa por haberlo denunciado. No siento remordimiento por verlo en prisión, porque la justicia no es venganza. La justicia es consecuencia. Mi hijo me enseñó la lección más dura de mi vida, que la sangre no garantiza amor, que la familia puede ser tu mayor traición, y que a veces la única forma de sobrevivir es cortar completamente los lazos con quienes te hicieron daño. Pero también aprendí algo más valioso, que la verdadera familia no se define por sangre, sino por lealtad. Rosa y Daniel me salvaron cuando Alberto me destruyó. Ellos son mi familia ahora, mi verdadera familia. En cuanto a Alberto, tiene 3 años y medio más de prisión por delante. Si cumple todas las condiciones que establecí, recibirá 600 euros mensuales cuando salga. Lo suficiente para sobrevivir, nunca para prosperar. Será su elección si aprende la lección o no. Pero yo ya no estaré ahí para verlo. He cerrado ese capítulo de mi vida definitivamente. Porque después de 42 noches durmiendo en las calles de Madrid, después de ser abandonado como basura por mi propio hijo, después de perder mi identidad y casi mi vida, finalmente entendí algo fundamental. No puedes obligar a alguien a amarte, pero puedes exigir que te respeten. Y si no lo hacen, puedes alejarte con la cabeza en alto, sabiendo que tu dignidad vale más que cualquier lazo de sangre. Alberto me llamó basura, me llamó desperdicio humano, pero al final fui yo quien sobrevivió. Fui yo quien se levantó. Y fui yo quien siguió adelante, y eso, después de todo lo vivido, es mi mayor victoria. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.